Las escrituras también dice por cuanto todos pecaron. Entonces no podemos decir, ay, yo no hice nada, yo estoy libre del juicio de Dios. La Biblia, Jehová dice que todos han pecado. Ya vimos en estos estudios que veníamos haciendo, Romanos 3:10 dice, por tanto no hay un justo, no hay uno que haga lo bueno. O sea, la Escritura dice que todos somos culpables del tribunal de Dios. No es que Dios va a decir, ay, yo te entiendo porque estuviste. No, la Escritura dice que al menos que la persona no se arrepienta de sus pecados, venga a Cristo, pida perdón, suplique que le perdone, Dios envía su Santo Espíritu, se perdona, esta persona es regenerada por Dios, o sea, Dios le da una vida nueva en Cristo, todo lo que quiere que tiene vida eterna, la vida de Cristo, esta vida, ¿no? Pero si no la persona sigue. Quería buscar algo, esto es medio complicado, voy a tratar de explicar ahora porque tengo un poquito de tiempo, esta media hora que me queda, que voy a aprovechar bien. Me voy a ir a 1 Corintios 15. Está un poquito complicado, pero vamos a tratar de hacer un poco fácil. 1 Corintios 15. Los versículos primero 22, 15, 22, después voy a explicar otros los 42. Pero ahorita sí, 1 Corintios 15, 22. Leo, porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Cristo, en el Mesías, ¿no? Todos serán vivificados. Entonces, ¿qué está hablando? No tenemos tiempo porque encima 1 Corintios 15, o sea, de acá en adelante, o sea, todo lo que está acá es bastante complicado, ¿no? O sea, yo no creo mucho cuando muchos dicen, no, es muy fácil. No escuché un pastor que dijo, Apocalipsis es así, hijo, es fácil. Y me acuerdo que él lo explicaba de una forma, yo digo, ¿qué fácil qué es? Dice, Apocalipsis es así, es facilísimo. Decía, ¡juá, juá! Decía, en la primera cuarta de la iglesia se desarrebataba y en la cosa no se la ve, ¡juá, juá! Que le explicaba así, yo digo, culto, la escritura tan ligereza, ¿no? Y el predicador la sana doctrina, ¿eh? O sea, siempre, creo que se debe tomar muy serio esto, ¿no? Porque por ahí confundimos a otros como así me confundieron una vez a mí, ¿no? Entonces quiero decir, en el Adán todos mueren, y en Cristo todos serán vivificados. Muy fácil de entenderlo, ¿no? Es lo que estamos explicando así. En Adán todos mueren, o sea, mientras estemos en Adán todos morimos, todos estuvimos en Adán. Ese cuerpo, te estaba explicando, no sé si lo expliqué acá en el culto, ¿no te acuerdas? No sé, a veces te lo explicaba. Ese cuerpo fue muerto, crucificado en la cruz. Ese cuerpo del delito, o sea, del pecado, esto se debe tener en los ojos de la fe. Por eso debemos orar a nuestro Padre que no se nos haya abiertos los ojos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo caminó con los discípulos, ellos no lo conocían. Y te dieron 3 años, imagínate 3 años con vos viviendo así, y yo me aparezco y digo, ¿qué estáis comiendo? ¿De qué cosas estáis hablando? No, porque justo venía Cristo caminando y ellos no lo conocían. ¿Por qué? Y hasta cuando Juan se le abre los ojos, dice, el maestro de Cristo, Pedro. Se cayó una voz, maestro, y se tiró, empezó a caminar así. Que lo amaban, ¿no? Maestro. ¿Y qué pasa? Caminaban, ¿te acuerdas partes del Evangelio? Cristo se le aparecía y dice, ella estaba ahí, se aparece y se estaba limpiando, le había resucitado y la mujer llorando. ¿Por qué llora la mujer? No los conocían. Para ver a Cristo acá, necesitamos los ojos de la fe. Que Cristo, dice ahí en Lucas, le abrió los ojos, el entendimiento. Por eso necesitamos que Dios, como dice en la carta de Efesios, una carta hermosa, dice, Pablo ora que se abra vuestro entendimiento, que podamos entender. Debemos pedir a Dios que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos, nuestra mente sea renovada para poder abrir las escrituras. Por eso muchos leen la Biblia y no la entienden. ¿Por qué dicen? No la entiendo, claro, porque es una carta dedicada de su padre a su hijo, en un lenguaje espiritual, que no la puede entender cualquiera. Yo puedo abrir la Biblia y puedo decretar que Dios da sanidad y milagro, o que Dios quiere que yo viva una tierra nueva y que no hay nada. Pero solamente el Hijo de Dios puede entender las Escrituras. ¿Por qué? Tiene el Espíritu de que cuando Cristo abría las Escrituras dice,
¿tá? Y ahora, yo Isaías, sí lo entendía. Ellos abrían y no podían entender nunca. Entonces esto es muy importante. Ahora voy a leer esta parte que por eso dije esto por esta pequeña introducción, porque voy a leer esto, 1 Corintios 15, 44 y 45, y espero que lo podamos entender. Dice así: se siembra en cuerpo animal, en cuerpo natural, en cuerpo carnal. Resucita en cuerpo espiritual. Este es un cuerpo espiritual. Entonces sería suma pneumaticum. Ese es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, o sea Adán, fue hecho un ser viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Bueno, después sí, yo voy a leer hasta el 45, hermano. Está un poco difícil de explicar la 1 Corintios 15, ¿no? Se habla de la resurrección de los muertos, aquellos, porque muchos tenían problemas con esto, los tesoreros también tenían problemas, salían de la segunda venida, ellos tenían problemas, otros estaban negando, otras veces que ya había Cristo había resucitado, y siempre se trae con problemas, ¿no? Con estas cosas, ¿no? O sea, no se sabe con qué cuerpo vamos a vivir, cómo vamos a hacer, y se empiezan a encerrar con todas estas cosas, ¿no? Y se meten en tremendos... se mezcla todo, ¿no? Pero acá lo que está haciendo Pablo, porque esta es otra epístola, creo que son las 13 cartas que escribió, o sea, son muy complicadas. Pedro mismo decía, son complicadas, decía Pedro, ¿te acordás? En la epístola de Pedro dice, complicado, y algunos quieren torcerlas, dice. ¿Por qué? Porque al no entenderlas, dice la torzo así para explicarlas, pero no. 1 Corintios 15, 44 y 45, no está hablando, es importante que decís un poco sólido. Bueno, si no lo podemos entender, está bien, ya más adelante lo vamos a entender. No está hablando del cuerpo, la comparación del cuerpo ya caído. Cuando está hablando acá es un poco complicado, pero es importante que quede por lo menos. Acá está hablando, ¿me podías leer vos Génesis 2.7? Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, un ser viviente. Fíjate que acá, esto es Génesis 2.7, sí. Bueno, acá en 1 Corintios 11.45 dice así también, está escrito: el primer hombre Adán fue hecho un ser viviente, ¿no? Como Génesis 2.7, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo que quiero explicar. Cuando Dios sopla, porque los cuerpos no son los mismos, o sea, que tenemos, que vamos a tener. Muchos dicen, bueno, vamos a tener... No, el cuerpo de Adán, o sea, no es el mismo que, o sea, el cuerpo cuando fue creado, Dios lo crea y dice, sopla. Y él fue un alma, un techo, un ser viviente. Dios sopló sobre él, ¿no? Y él cobró vida. Bueno, el cuerpo que vamos a tener glorificado, o sea, cuando tengamos vida, sea nosotros no tenemos, porque va a ser muy diferente a este. Muchos vamos a tener, no es el mismo, no va a ser el mismo cuerpo, o sea, que tuvo Adán, porque este va a ser, es diferente. Acá lo traje justo a colación porque justo estamos hablando entre diferencia entre Adán y Cristo, y bueno, pero este cuerpo va a ser diferente, no es el mismo, ¿no? O sea, el cuerpo, incluso el cuerpo va a ser diferente. Este cuerpo ya no va a poder pecar. No, el cuerpo no va a poder pecar. Y cuando Adán cae, pudo pecar. Pero este cuerpo que vamos a tener, no. Ya va a ser diferente, ¿no? O sea, esto quería mostrar, o sea, las diferencias, que vamos a ver. Lo dije de entrada ahora para que por ahí después, si no se puede entender más adelante, bueno, pero porque mucho de esto voy a hablar ahora, o sea, un poco de esto en Romanos que estoy hablando, o sea, de las diferencias, el cuerpo, que este nos da un cuerpo nuevo, pero un poco de esto vamos a hablar ahora, ¿no? Se puede entender un poco, ¿no? Más o menos. Entonces dice así: por tanto el pecado entró en el mundo por medio del hombre, y por medio del pecado la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces, quería explicar esto, o sea, antes de seguir con todo este estudio romano que vamos a hacer, porque después por ahí lo traigo y lo complico. Prefiero traerlo ahora y ya más adelante el nombre de Guatacuela cuando dije esta comparación, algo así, ¿no? Bueno, entonces pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Vimos, o sea que
para tener, ahora la persona está muerta en delito y pecado, la única forma, vimos ayer, de tener vida es en el Señor Jesucristo, ¿no? Ya no leeré la cita porque Juan 5:24, Juan 3:14, o sea, son todos textos que ya lo sabemos, incluso Juan 3:3, ¿no? Juan 3:3 al 5 lo sabemos, ¿no? Cuando el Señor está hablando ¿con quién? Con Nicodemo. Entonces, ¿él qué era? Vamos, por decirle en el día de hoy, ¿qué sería? Por el día de hoy sería un pastor. Vamos a ser un anglicano, un bautista, uno de la sana doctrina, un presbiteriano, por no decir esto carismático, ¿no? Como no creo. Pero sí, pero ¿qué es lo que le dice? Os necesitáis nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Por qué? ¿Por qué 1 Corintios 15 dice que la carne no heredará el cielo? Realmente le escribo mal interpreta ese texto, ¿no? Sí, muchas veces se Juan 3, entonces 3 al 5, se va a leer porque muchos lo conocen, pero es así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta parte del reino es muy importante, ¿eh? Después lo vamos a ver acá en Romanos. Le dijo a Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió y dijo, cierto, cierto te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, el hombre ya nace, o sea, pecaminoso. ¿Qué es lo que debe hacer? El hombre debe nacer de nuevo. ¿Puede por sus propias fuerzas? No, no puede. Necesita de Dios, ¿no? Que Dios, cuando Dios le agrada revelarle el Evangelio por medio de alguien, esa persona debe correr a la cruz, arrepentirse de su pecado. Entonces vemos que es eso, la muerte espiritual, o sea, la persona está muerta. ¿Por qué se ha pasado este pecado, no? Parece doctrina básica, pero hay que tocarla, ¿no? Tenía más para explicar, algún estudio que quieren buscar, el Ezequiel 18, ¿no? 18 ya muchos lo conocen, ¿no? O sea, cada uno va a pagar, ¿no? Por su pecado, ¿no? El hijo no va a pagar el pecado del padre, ni el padre del hijo, o sea, es individual, tiene que ser la salvación, o sea, tiene que cada uno, o sea, ir al Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Entonces vimos al día de ahora que Cristo no solo perdona nuestros pecados, sino que nos otorga vida. Esto lo vi viniendo el día de ayer. No solo dice, Cristo me perdonó pecados. Bueno, si Cristo te perdonó los pecados, ahora debes andar en vida nueva. 2 Corintios 5:17, que está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja ha pasado, o sea, ese viejo hombre, o sea, y ahora nueva criatura es en Cristo Jesús, o sea, ¿no? Entonces la persona es nueva criatura, ¿no? Bueno, vamos a seguir Romanos 5:13. Este está un poquito difícil de explicarlo. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero no habiendo ley no se toma en cuenta el pecado. A ver cómo lo explicamos. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero no habiendo ley no se toma en cuenta el pecado. Bueno, ¿qué pasa? Quiere decir que no había pecado antes de que viniera la ley. ¿No había pecado o sí había pecado? Muy bien. Sí había pecado. Podemos sacar un montón de ejemplos, ¿no? O sea, en la Biblia misma tenemos a Caín matando a Abel, vemos el pecado, el asesinato, o sea, el primero vemos la desobediencia, ¿verdad? Ese pecado se pasa ¿a quién? A sus hijos. Vemos que Caín, o sea, asesina a Abel. Entonces vemos que había pecado en la torre de Babel, o sea, las personas, ¿no? Que estaban construyendo ahí, ¿no? Vemos que en la parte de Génesis, no me acuerdo en parte de Génesis donde dice que Dios se inclinó, no es literal, ¿no? Porque Dios no se tiene que inclinar así trono para mirar, pero para que podamos entender nuestras mentes así, Dios lo explica de esta forma. Y vio que la maldad, o sea, del corazón siempre era continua, es decir, quería hacer el mal. Entonces ya estaba el pecado, no es que, ¿no? Entonces todo eso fue corrompida la tierra por medio del pecado, ¿no?
El texto literal dice así, yo lo anoté, dice, la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Vemos Sodoma y Gomorra, todo lo que sucedía ahí, los sodomitas, ¿no? O sea, lo que eran Sodoma, Sodoma, vemos que de homosexuales, ¿no? Dios castigó ese pecado, la Biblia lo dice, ¿no? Vemos las hijas también de Lot, como lo engañan a él y después ¿qué pasa? Tienen relación con sus padres, ¿no? Está todo en Génesis eso. Entonces vemos cómo se pasó el pecado, y así podemos leer y leer y leer. Entonces, pero antes que viniera la ley, ¿qué pasa? Todo eso lo nombré porque antes que viniera la ley, ¿qué pasa? Todo eso que nombré son pecados. Entonces, ¿qué? Sí existía, o sea, el pecado. Pero acá dice Pablo, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero no habiendo ley no se toma en cuenta el pecado. ¿No? Pablo mismo lo responde, porque hasta la ley, dice Pablo, había, entonces ya está respondiendo, pecado en el mundo. Pero no habiendo ley no se toma en cuenta el pecado. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que no había ninguna ley, o sea, que los acusara a ellos. 430, o sea, años después, ¿no? O sea, de Abraham, o sea, viene la ley escrita, ¿no? Pero ¿había otra ley o no? Sí, muy bien. ¿Cuál? Que ya vimos Romanos 2. ¿Dónde? Fuerte que porque es eso. ¿Ah? En el corazón, muy bien. Había una ley en el corazón, en la conciencia de la persona, ¿te acordás? En Romanos 2 y algo, a ver si lo pregunté. Romanos 2, no tengo, lo tengo que buscar. Bueno, lo voy a buscar porque debe estar en Romanos 2.15, por ahí, Romanos y algo. A ver. Romanos 2 en adelante. Fíjate, dice, porque todos los que, en Romanos 2.12, porque todos los que sin ley pecaron, en la ley pecaron, por medio de la ley se han juzgado, porque no son los de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley se han declarado justos, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen poner esta cosa de la ley, esto no teniendo ley son ley para ellos mismos. Escuchá, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente su conciencia, acusándolo o defendiendo su razonamiento. En el día que yo juzgue por medio de Cristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿no? Entonces teníamos una ley de ellos, sabiendo vos podés, o sea, una persona que no conozca la palabra de Dios, dice, no conozco la Biblia. Pero la persona sabe que el adulterio está mal. En su corazón, creo, a menos que ya está muy duro su corazón, ya con adultera, o sea, engaña a su mujer o engaña a su marido, y no siente nada, ya no siente esa conciencia que le dice en su mente, está mal. O sea, que le está hablando, esa ley, que esa vocecita esa que puso Dios, ya cuando ya no siente todo eso porque ya su corazón ya está pronto para un juicio directamente, ya está llegando arriba, ya está endurecido y no digo que siempre ocurra así, pero ya llega un momento en que ya colma y ya o Dios puede pedir la vida o bueno, o habrá un momento, pero esa persona ya está endurecida, ya no siente. Pero entonces esas personas, ¿qué pasa? No van a ser condenadas, sí, dice que había una ley, no habiendo ley, pero sí tenían no una ley escrita, pero había otra ley, la ley escrita que en los corazones de la persona, ¿no? Entonces sí, había una ley. Esta ley, o sea que la ley, o sea, lo que tiene en sí, entre una de las cosas, o sea, que más allá que lo que decimos, como dice Gálatas, que es un ayo para llevarnos a Cristo, es un maestro, es un pedagogo que nos lleva para conducirnos a Cristo, tiene también otra cosa. En sí tiene cosa que el hombre no la puede hacer, pero ella exige, o sea, dice que, o sea, la ley, o sea, tiene, tendría que ser de reprimir los malos, o sea, los malos de tendencias, o sea, de nuestra naturaleza caída que tenemos, ¿no? ¿Y qué pasa? No solo que eso resulta es ineficaz, porque no lo puede hacer. Es todo lo contrario. Cuando viene más eso, más la persona quiere decir, no hagas esto. Y la persona más todavía va a hacerlo. Produce eso. Porque no puede el hombre carnal agradar a Dios, Romanos 8. No puede. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza caída.
Entonces, la ley solamente le dice eso nada más, pero había ley, sí, había una ley, o sea, en sus mentes, nada más, pero la persona tiene en el día del juicio algo que los va a acusar y va a ser su mente, ¿no? Bueno, vamos a los Romanos 5, que estábamos viendo recién. Entonces vimos que sí había, antes de la ley de Moisés, sí que había pecado, ¿no? O sea, queda claro eso, sí. Porque puede decir, no, por ahí no había, sí, pero había, ¿no? Podemos ir a algún que yo quiera ir, porque ya así puedo ir avanzando, si no voy por dos textos, ¿no? Génesis 2, 16, 17, aquellos que quieran anotando, ¿no? Lo que yo leí era Romanos 2, 14 y 15 y un texto más adelante, ¿no? Entonces vemos que Dios está irado con todas esas personas, ¿no? O sea, que no es que Dios no les va a entender, como explicamos siempre, no. Dios está irado. En Romanos 1.18 dice que la ira de Dios está puesta sobre ellos, ¿no? Así que voy a seguir, así puedo avanzar un poco más. En el 14 dice, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán, el cual es figura de que había de venir. Bueno, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Ya vimos que el pecado no vino solo, sino trajo la muerte, por consiguiente, ¿no? Estamos viendo lo que hizo Adán. Por ahora estamos viendo lo que hizo Adán. Después vamos a ver la diferencia entre Adán y Cristo. Estamos viendo a Adán y Cristo, pero estamos viendo a Adán. ¿Qué es lo que trajo Adán? Es como que alguien dice, hola, traje esto. Y no viene el Señor, que yo traje esto. Estamos viendo comparaciones así. Adán dice que nos trajo el pecado, nos trajo la muerte, la desobediencia. Todo eso nos trae Adán. Después vamos a ver que en Cristo nos trae su justicia, nos trae vida eterna, nos trae muchas cosas del Señor Jesucristo, la justificación, la santificación, todas estas cosas que vienen, ¿no? Que son los dones que nos da. Estamos viendo eso. Entonces reinó. Acá la palabra que estamos viendo, que después sí que vamos a buscar, ¿sí? ¿Sí? Bueno, si es así, es basileuo. Basileuo. ¿Qué quiere decir reinar? Sería soberanía, poder, dominio. Entonces eso es lo que tiene la muerte. Sabemos que cuando ya literalmente Cristo ya vino, o sea, porque dice, arrepentidos de vuestro pecado porque el reino de Dios ha llegado. Y si yo por el dedo de Dios echo afuera del demonio, no me acuerdo bien lo que dice, es porque el reino de Dios ha llegado. Cristo ya vino, el reino, dice, muchos están esperando, el reino de un año que va a venir, es así, ¿no? Pero el reino, por eso yo no me gusta hablar de esto de lo que es escatología, porque dice, ay, está hablando cualquier cosa. Y la tomo muy así con Cristo cuando me pregunta. Pero el reino, sea literal, Cristo visible, no porque todo ojo le verá, pero el reino de Dios ya está acá en la tierra. Está en todo, porque si no, Cristo no es tu Señor, no es curio. Y si es el Señor de tu corazón, si te confesarás al Señor con tu boca, tu corazón que Él es el Señor, y para confesar que es el Señor y debe ser el Rey que está sentado. Entonces está reinado, sentado. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, reinando con Él. Pero ¿cómo? Claro, estamos en un mundo, una naturaleza caída, pero el cristiano ya ahora está reinándose en el embajador. Si no, caramba, como dice primera de Pedro 2:9, que somos real sacerdocio. No, me parece que no dice seremos real sacerdocio, dice somos tiempo presente. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo reina dentro mío ahora. Cristo está reinando dentro mío. Claro, todavía no soy perfecto, no he sido glorificado, pues tengo en el cuerpo esto y están las luchas, las peleas, pero Él ya está reinando. Entonces, eso es lo que quiero, entonces, pero estamos viendo lo que hizo Adán ahora, entonces eso es lo que reinó. Entonces, en todo aquello que nos está en el Señor Jesucristo no pueden hacer las cosas que, ¿por qué? Porque la muerte los tiene a ellos, están muertos, no tienen el poder para poder hacer esas cosas, ¿no? Entonces basileo es la palabra soberanía, poder, dominio, transgresión, también, o sea, la palabra transgresión, ¿dónde está? Está en bastante la muerte reinó, de Adán, los que no pecaban, los que no se ¿está leyendo cuál es? El 14, la muerte reinó. Bueno, ahora, instante la muerte reinó desde Adán.
que son la semejanza del delito. Bueno, acá la palabra delito o transgresión, no sé cuál tendrás vos. ¿Vos tenés transgresión en Romanos 5:14? ¿Delito o transgresión? Transgresión, pues yo tengo delito en esta traducción textual. Pero ahí la palabra transgresión, esto lo puedo terminar el 14 aunque sea. La palabra transgresión, ahí, o delito, quiere decir quebrantamiento de una ley. O sea, la ley, o sea, no los hace que las personas sean pecadores, porque ya la persona nace pecadora, eso lo sabemos, ¿no? Se sabe, ¿no? La ley solamente demuestra su condición, que está pecaminosa, que la persona está es pecadora, ¿no? Que transgrede la ley, que la persona no sabe. Es como una persona que anda con un autito y anda violando las leyes de tránsito, anda sin seguro, anda sin cosas, y ponle que la persona no sepa, porque no sabe. Pero hay una ley o no, ley de tránsito, que la persona no sepa no quiere decir que la ley exista. Bueno, hay una ley de Dios, la ley de Dios existe, que la persona, si la persona sabe, o sea, sabe la ley de Dios y encima quiere violar la ley de Dios, el castigo es peor, dice. Pero hay personas que de verdad no saben las leyes y las transgreden sin saberlas, ¿no? Pero sí hay una ley. Bueno, pero esta ley, dice, no obstante, la muerte reinó de Adán, como esto, aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán. Entonces, por más que las personas digan, ay, yo no pequé, yo no hice lo que hizo ese hombre, o sea, ¿y por qué tengo que pagar lo que hizo? Aún en lo que no pecaron, dice la escritura acá en Romanos 5, aún en que no hicieron eso, pero se pasó, ¿no? Se pasa, pero aún en aquello, dice que ese pecado está. Bueno, yo le voy a levantar una pregunta para que nos acordemos. Dios no te va a juzgar, hermano, porque por lo que hizo Adán. A ella lo juzgó, o lo va a juzgar, Dios sabe. Yo creo que Adán va a estar en el cielo, como otros pastores. Creemos eso. Muchos creen que no, pero si aquellos que leen no quieren entrar porque van a decir, uy, se elegía, siempre, ¿no? Porque vemos que Dios le hizo ropa nueva. Vemos que ahí, o sea, estaba mostrando el sacrificio. Dios pone, corta, el hombre se quiso tapar y Dios lo tapa. Ya lo estudiamos en el principio de Romanos. Lo cubre con una investidura, hace un sacrificio. Dios mismo hace un sacrificio, mata un animal, la sangre es derramada, sin derramamiento no hay perdón de pecado, Dios le cubre a ellos. Prefigurando, justificando lo que iba a ser Cristo. Entonces, sí, o sea, ¿cómo? ¿La ley? No, era una figura, no tengo tiempo de explicar hasta ahora, pero yo, o sea, y otras personas por lo menos creemos, o sea que, pero eso lo sabrá Dios, pero no me quiero saber eso, ¿no? Pero yo por lo menos, o sea, creo que Adán va a saber, sí que no creo que Judas y otros como que no se muestra, pero vemos en esto que Adán sí. Pero no me quiero ir porque quiero terminar acá en el 12, por favor, en el 14, porque si no me va a quedar para la semana que viene. Solamente 5 minutos más para poder explicarlo, así no. Entonces, me desvié por explicar eso. Entonces, las transgresiones, es eso. A ver cómo puedo explicar. La persona ya nace pecadora, no tiene que hacer ningún pecado para vivir, ¿no? Acá, a ver si lo puedo terminar rápido, la cual es semejanza del delito, cuál es la figura del que había de venir. Ahí la palabra que vos tenés en el versículo acá, usted ya se ve que termine el sermón ya, que termine ya. El 14 ya terminamos. El 14 se figura, la palabra de figura es tupos en el griego, tupos. Quiere decir un ejemplo, una forma, un modelo, un tipo. Entonces, ¿qué? ¿Puedo comparar a Cristo o sea, Adán con Cristo? No, o sea, no se puede. Lo que está queriendo decir, o sea, acá Pablo, es, si uno trajo una cosa, el otro trajo otra cosa. En eso puedo ejemplificar, porque no podemos ejemplificar nada en la obediencia de Cristo con la desobediencia de Adán. No podemos. Entonces, ¿qué es? Debemos entender más o menos en el contexto qué es esta figura. El tipo es un ejemplo, modelo. O sea, ¿qué es lo que trajo uno? ¿Qué es lo que trajo otro? Entonces, vemos que Adán prefiguró en esto, en el sentido de que lo que ha traído uno, lo que trajo otro, ¿no? O sea, ¿se puede llegar a entender o no? Sí.
Uno, tenemos el cuerpo, o sea, del delito, o sea, el cuerpo, el otro, o sea, un cuerpo vivificante, ¿no? Que es esto. Esto del delito, o sea, vemos, o sea, cuando dice que es el pecado, quería explicar algo antes, ya cerramos con un cántico. Ya te lo dije a vos, y le voy a decir ahora por ahí escuchar y por ahí no lo puedo llegar a entender porque necesita los ojos espirituales. Pero igual lo voy a explicar, porque es mi deber explicarlo. El pecado es más allá que una violación de una ley, una transgresión de una norma. Es algo más allá de cruzar algo que no debo cruzar, de tocar algo que no, de mirar algo, de codiciar algo. Es mucho más allá. Y es atento porque yo por ahí una vez que lo diga, o mal interpreta las escrituras. Eso me tendría mucho que puedan entender primero que lean toda la Biblia y después lean también Romanos, especialmente Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. ¿No? Todo unido, porque todo es una carta, es una, no lo podemos estar dividiendo como está dividida, pero que la lean para poder entenderla. El pecado es una ley, es algo que está vivo. Esto que explico siempre. El pequé, bueno, sí, pero el pecado tiene un poder adentro, es como un imán. Si no, cualquier cristiano o cristiana, cuando va por la calle y codicia o siente algo, digamos que adentro no siente un poder que quiere hacer algo. Pero el poder, o sea, el hombre, o sea, ese hombre fuerte ha sido atado, o sea, anulado, dice Romanos 6, inactivado. Pero quiere seguir gritando adentro. Porque el pecado, vamos a ver Romanos 6, que bueno, dice, aunque la palabra dice aniquilado, o sea, no está en sí, porque no todos sabemos que sentimos. Pero ¿qué pasa? Ese poder, entonces es mucho más allá de transgredir no es transgredir la ley divina de Dios. Ese pecado tiene poder. Entonces no se lo debe tomar tan ligero, así pero no, a estar atento que esa voz habla adentro de la persona, quiere hacer cosas, quiere estar continuamente. Por eso digo, deben orar, deben estar velando, caminando en Cristo, porque Cristo mismo dijo orar y velar, o sea, el espíritu está pronto, o sea, pero la carne es débil. Entonces, necesitamos ese poder, esa gracia continua de Dios para poder, las oraciones de los santos. ¿Por qué? Porque es así, ¿no? La muerte, o sea, incluso, fíjate, cuando pecas, ¿qué hace? La muerte, eso lo decís porque no todos lo creen, te morís, pero sos cristiano, en el sentido que te alejas de Dios, o sea, perdés la comunión, el pecado te aleja de Dios, o sea, en el sentido espiritual siempre si no perdés la paz. No perdés ese gozo. Algo está mal dentro tuyo. Debes volver a Dios. ¿Por qué? Porque te perdiste. O sea, la muerte busca eso continuamente. Matarte en el sentido espiritual. Y no perdés la vida eterna. No se pierde. Eso de ninguna manera. Pero ¿qué pasa? Pero el pecado busca hacer eso. Nos llamamos a Romanos 6, Romanos 7. Y bueno, ¿no? Pero sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, ¿no? De esta guerra, ¿no? Vamos a ver esa guerra de las leyes que hay en Romanos 7. Y lo que hay, ¿no? Bueno. Vamos a cerrar con un cántico. Traté de achicarlo lo más que pude. Estaba medio difícil, ¿no? ¿El cántico cuál es? 45. 45. Cuando miro los claros cielos, ¿no? Cuando miro los claros cielos y lo que sobra es lucero, digo que es el hombre para que te acuerdes de él. Digo que es el hombre para que te acuerdes de él. Todo lo que hice debajo de su cielo, todo lo que pasa por la senda del mar. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre.
y en mi corazón. Bueno, Padre, te agradecemos por terminamos un culto más donde pudimos aprender la diferencia, por lo menos pudimos ver lo que heredamos de Adán, qué es lo que Adán me transmite a mí, viendo que Adán nos transmitió la desobediencia, nacimos muertos en delito y pecado, esa muerte también, la desobediencia trajo consecuencias de la muerte, y veremos el sábado domingo que viene qué es Cristo lo que nos trae, y seguiremos viendo también las diferencias, qué es lo que causa desobediencia, y veremos mucho más, pero le agradecemos ya de que en Cristo Jesús ahora Él fuimos justificados, fuimos santificados, seremos glorificados, tenemos esperanza, tenemos paz para con usted, ahora gozamos, ¿no?, de esa comunión que tenemos. Le pedimos que muchas personas que no entienden esto, que usted los traiga, ¿no?, que usted esté bendiciendo esta obra que usted empezó, a pesar de que esta iglesia es muy chica, yo no diría chica, yo diría muy chica, en el sentido que está usted primero, cabeza hacia el hombre, y está mi esposa, y somos solamente, somos una iglesia muy pequeña, ¿no?, muy chica, pero mantenemos la bandera en alto, proclamando que somos columna y baluarte de la verdad, proclamando la cruz, lo que hizo Cristo, que Cristo ha resucitado, justificación, santificación, la glorificación, y predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, ¿no? Y eso es lo que seguimos predicando, estamos en contra de todas esas doctrinas falsas que se predican acá, ayúdanos a mantenernos, levantando el escudo bien en alto, ayudar al débil, al hermano que se está desviando, al que está perdiendo la fuerza, aquel que ha caído, al hermano restaurarlo, no decir juzgarlo, sino darle la mano y volverlo a corregir, vendarlo, y me pido por mí que me dé la fuerza para poder seguir adelante en Cristo Jesús, pues dice Colosenses 2:10 que estoy completo en Él, solamente debo entender, reconocer eso y ahora caminar la vida cristiana. Gracias. Amén.